Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día donde estamos dando seguimiento a nuestra serie de devocionales diarios, en esta serie nueva que estamos abordando, que lleva por nombre Preguntas de nuestra fe. En estos días hemos estado abordando preguntas que como creyentes en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, preguntas que a veces podemos responder o no podemos responder, que a veces ni siquiera expresamos o cuando las expresamos a veces se nos señala o también podemos recibir una mala respuesta. En el primer día de esta serie abordamos la pregunta de cómo debemos vivir en este mundo basado en Romanos capítulo 12 versículo 2. El día de ayer meditamos en si Dios controla todas las cosas de este mundo y estábamos meditando en varios pasajes. Y hoy, mi hermano, seguiremos respondiendo a esta pregunta de si Dios controla realmente todas las cosas. Y para eso, mi hermano, le voy a pedir que me acompañe, si le es posible, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, que dice lo siguiente: Hechos 17, 28. Dice así: Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Como le mencioné, mi hermano, en el devocional anterior vimos que Dios gobierna todas las cosas, pero esa fue la respuesta breve y la que normalmente siempre escuchamos ante esta cuestión. Sí, todo está en las manos de Dios, Dios controla todo, pero hoy meditaremos de una manera un poco más profunda. Hoy veremos, mi hermano, que Dios no solo gobierna todo, sino que Él hace que todo, absolutamente todo, suceda. Esta afirmación, mi hermano, no suele ser fácil de digerir para todas las personas, sino que a veces puede llegar a incomodar, porque esto significa que Dios no solamente es un Dios como se pinta en muchas otras religiones o muchas personas tienen esta concepción. Dios no es un Dios distante que solamente está viendo y controlando todo sin involucrarse, sino que nuestro Dios está al tanto de todo lo que sucede y no solo eso, no solo gobierna, sino que hace que todo suceda. ¿Sabe? Vámonos al inicio de toda la historia de la creación. En Génesis se nos dice que Dios no solo creó el mundo, sino que ahora a lo largo de la Biblia y con varios pasajes como Mateo, como este pasaje de Hechos, podemos ver que Dios no solo crea al mundo, sino que Él sostiene el mundo. Y sabe, a veces muchas personas imaginan a Dios como alguien que creó el universo, lo puso en marcha y hasta ahí. Alguien que solamente participó de forma directa en la creación de todo lo que conocemos y aún lo que no, y después se ha mantenido distante. Si usted pregunta o pide la opinión de este tema de varias personas, sean cristianas o no lo sean, profesen cualquier otra religión, se va a encontrar que la mayoría puede decir incluso que cree que alguien creó todo lo que conocemos, creó el mundo, el universo, pero hasta ahí. No abordan más el tema de si es Dios, si está presente o no está presente. Algunos otros tendrán otras posturas. Pero sabe, Dios no, o lo que nos dice la Biblia, no es eso. La Biblia destruye, por así decirlo, esta idea de que Dios creó y se retiró, ¿no? Porque nosotros podemos ver que Dios creó el mundo y lo sostiene todos los días. Evidencia bíblica hay muchísima. Nuestra vida ahora mismo está siendo controlada por Dios. Nuestra respiración, nuestros pensamientos, todo está bajo el control de Dios, nuestra existencia. ¿Sabe? Ah, Aquí entramos a temas un poco más complicados que por el tiempo y el espacio no abordaremos, pero nuestra vida, todo lo que somos está sostenido por Dios en este momento y en toda nuestra vida así será. Pudiéramos decir que si Dios retirara su mano, no solo moriríamos nosotros, sino que dejaríamos de existir. ¿Sabe? Con esto en la mesa o meditando en Hechos es un pasaje realmente precioso porque el escritor de Hechos, que algunos atribuyen este libro a Lucas, pero no hay evidencia de quién sea el autor, pero ese es un dato
secundario. Lo que está precioso en este versículo es que él dice que Dios nos da el poder para vivir y movernos. No es algo mínimo, sino que se nos habla que nadie de nosotros tiene poder por uno mismo. Y aquí también hay algo muy difícil de aceptar para el ser humano, que a veces nos intentamos sentir autosuficientes. ¿Sabe? Nada en este mundo tiene poder en sí mismo. Ninguna cosa creada tiene poder en sí mismo. Lo que vemos, como la lluvia, las decisiones, las acciones humanas, son reales, pero son, por así decirlo, causas secundarias. Detrás de todo eso está la causa primaria o la causa principal, que es Dios mismo. Esto, mi hermano, cambia completamente nuestra perspectiva. Si se da cuenta, la respuesta más fácil y acertada también es una respuesta correcta. Decir que Dios sí controla todo, que Dios sí tiene todo bajo control, que todo está en las manos de Dios. Pero cuando empezamos a desglosar poco a poco esta pregunta, nos encontramos con algunas cosas que a veces no se abordan al responder esta misma cuestión. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros empezamos a ver cada pequeña situación en nuestra vida, en la misma naturaleza, cambia nuestra perspectiva. Cuando llueve, por ejemplo, cuando entendemos que Dios gobierna todo y controla todo, veremos que no solamente llovió como un evento natural, sino que aún en eso, aunque a veces no lo concientizamos, Dios permite y sostiene todo ese proceso. Cuando nosotros decidimos o alguien decide algo, no solo lo hacemos por respuesta natural de nuestro raciocinio, no, sino que Dios nos ha dado la capacidad para decidir. Cuando pasa algo, cualquier situación, eso no debe recordarnos, sea buena o sea no tan buena, todo eso ocurre bajo el gobierno de Dios. ¿Sabe? Esto es algo muy importante y que como hijos de Dios debemos recordar todos los días de nuestra vida. Y eso debe llevarnos a agradecer a Dios por su cuidado, por su provisión, porque nos sostiene en todos los días de nuestra vida y nos ha sostenido. Y Él dirige todo. Recuerde esas dos frases importantes, la voluntad permisiva y la voluntad decisiva de Dios, que hablamos un poquito más de eso el día de ayer. ¿Sabe? También cuando hablamos de que Dios lo gobierna y todo está bajo su control, a veces las personas no cristianas, en su mayoría, pueden decir que todo lo que ocurre es casualidad o es por orden natural o consecuencia de la naturaleza. Y esa, mi hermano, es una idea peligrosa. La idea de la casualidad en este mundo moderno y en cualquier momento de la historia es una idea peligrosa, porque la casualidad no es algo que ni siquiera tenga fundamento bíblico, y entendemos nosotros ya como hijos de Dios, como creyentes, que no es casualidad, sino que es Dios. Hay otra palabra que se ha popularizado en el cristianismo, que son las famosas diosidencias, las coincidencias divinas. Tampoco estoy muy a favor de eso, aunque se entiende el punto, pero no, todo ocurre orquestado plena y completamente por Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos a pensar o a decir que algo ocurrió por casualidad, es simplemente decir que no entendemos la causa. No quiere decir que eso que ocurre no tiene causa, sino que simplemente nosotros no entendemos por qué está ocurriendo. Y sabe, la Biblia no deja espacio para que ocurran cosas sin dirección. La Biblia no deja espacio para un universo sin dirección. No hay eventos que ocurran fuera del control de Dios. Ni siquiera los detalles más pequeños ocurren fuera del control de Dios, porque Dios lo controla absolutamente todo. ¿Sabe? A diferencia de los gobiernos humanos, Dios no pierde el control.
Dios no cambia de administración y Dios no depende de la aprobación de los demás. Al contrario, el gobierno de Dios es permanente, nunca termina. El gobierno de Dios es soberano, no necesita permiso de nadie porque es Dios. Y también el gobierno de Dios es absoluto, no tiene límites. Aunque el mundo se resista e intenta encontrar un fundamento lógico o comprobable para explicar el porqué de las cosas, sabemos nosotros como hijos de Dios que sí puede tener fundamento científico, pero sabemos que todo está orquestado y controlado por Dios, porque Él es Dios y Él lo controla absolutamente todo en nuestras vidas, en el mundo y en el universo. ¿Sabe? Una verdad que que debemos recordar como hijos de Dios es que a veces nosotros no entendemos todo, como el sufrimiento en el mundo, como si Dios controla todo, ¿por qué permite la maldad? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos realizado. O si Dios controla todo, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Ya ni siquiera las guerras, sino cosas malas o desgracias en nuestras vidas. Y de eso, mi hermano, hablaremos el día de mañana. También podemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si Dios controla todo? ¿Qué pasa con mis decisiones? ¿Acaso están subordinadas a la voluntad de Dios? Bueno, esas son preguntas que el día de mañana estaremos abordando justamente como un tercer episodio o una tercera respuesta a esta pregunta principal de si Dios gobierna todas las cosas. Dios, mi hermano, es el total controlador y todo descansa en su gobierno. Así que esa pregunta de si Dios gobierna o controla todo, debe llenarnos con la respuesta de que sí, Dios controla todo. Eso debe llenarnos de esperanza, de consuelo, de fortaleza, porque como hijos de Dios, como Jesús lo dice en Mateo, no debemos de qué angustiarnos, porque si nosotros buscamos las cosas de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y Dios no va a improvisar en nuestra vida, en nuestro cuidado, porque Él lo gobierna y lo sostiene todo, lo conoce todo y sabrá cómo cuidar de nosotros. Solamente tenemos que confiar en Él, confiar en Él. Y sabe, cuando hablamos de esto, mi hermano, hay dos cosas que ocurren. Primero, somos confrontados. ¿En qué? Porque somos confrontados porque el ser humano cuando se da cuenta de que Dios controla todo, entendemos que no somos tan independientes como pensamos. No somos los dueños absolutos de nuestra vida. Y esto también nos consuela. Esta verdad de que Dios controla todo nos consuela porque sabemos que no estamos a la deriva, sino que Dios está cuidando de nosotros. A pesar de todo, Él está en control. Y hoy, mi hermano, para terminar, me gustaría invitarle a la reflexión preguntándole si estamos viviendo como si nuestra vida dependiera verdaderamente de Dios o dependiera de las casualidades. También si reconocemos en nuestro día a día la mano de Dios, hasta en lo más mínimo, como la lluvia. A veces nos quejamos de los cambios climáticos, de la lluvia, del calor, del frío, pero a veces olvidamos que más que naturaleza, o sí, más que algo de clima o meteorológico, es algo controlado totalmente por Dios. ¿Sabe? También debemos preguntarnos si confiamos en su control. Incluso cuando no entendemos las cosas, cuando pasan situaciones que no son agradables en nuestra vida, debemos recordar que Dios controla todo. Si tuviera que esto ha sido como un ancla para mí, las decisiones o las situaciones de la vida, de nuestra vida, a veces no las entendemos, pero no nos preocupemos por entenderlas o no, sino confiemos en Dios. Confiemos en que Él, como dice Romanos, todo lo que ocurre en nuestras vidas, a los que tememos a Dios, a los que somos hijos de Dios, todo ayuda para bien. No por casualidad, sino porque nuestro Padre, que es el creador de todo, que es el Dios todopoderoso, cuida de nosotros. Ahora, mi hermano, empecemos a ver nuestra vida de la siguiente forma. En ese momento difícil, recordemos que ese momento que vivimos no está fuera del plan de Dios. Dios lo tiene bajo control. Recordemos también en nuestra vida que cuando nos va bien,
no es meramente por nosotros, sino que es por Dios. Tal vez somos muy hábiles en nuestro trabajo, tenemos muchas capacidades, muchas habilidades, pero al final nosotros fuimos creados y quien nos dio las capacidades fue Dios. Entonces agradezcamos también por eso. Y recordemos, las pruebas que lleguen a nuestras vidas, todas tienen un propósito, el general y el específico. El general es acercarnos más a Dios, depender más de Dios. Y el específico, cada una, si llegara a tener un propósito específico, es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o algo que quiere enseñarnos específicamente a través de esa prueba. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esa hora te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque permites que estemos aquí y que sigamos meditando en esta serie de preguntas que a veces son difíciles de abordar como creyentes y más de años, Padre. Te queremos rogar que nos sigas bendiciendo y perdónanos si a veces nosotros hemos vivido como si todo fuera casualidad o hemos dado por hecho el que tú gobiernas todo. Perdónanos por si hemos olvidado que tú sostienes todas las cosas. Ayúdanos a confiar plenamente en que tú estás en control de todo, que tú gobiernas todo, aun cuando nosotros no lo entendamos. Enséñanos a descansar en que no hay nada fuera de tus manos. Esta verdad nos llena de paz, de tranquilidad, nos reconforta, Padre. Ayúdanos a también compartir esto con las personas que no te conocen, que todo está en tus manos. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga.